Le damos las gracias al Señor porque el Señor es bueno. Le damos las gracias porque tiene aquí reunido esta noche de hoy. Un año más que se termina, pero un año en victoria, ¿verdad? En la presencia del Señor. Y comenzando el próximo año en la presencia del Señor también, amén. Qué mejor manera de empezar el año, ¿verdad? Gracias al Señor por la oportunidad de predicar su palabra esta noche de hoy. Mi hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago 3:11. Perdón, Santiago 3:10. Santiago 3:10. Dice la palabra de Dios, ¿lo tenemos? Amén. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Santiago 3:10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Amén. Nos ponemos de pie, hermano, en palabra de oración. Padre amado, bendito, Señor, en el nombre de Jesús, tuya sea toda la gloria y la honra y toda la alabanza, Padre, y toda la adoración. Padre amado, Señor, venimos con nuestro corazón, Señor, postrado ante ti, Señor, doblamos, Señor, nuestra rodilla, Padre, humillamos todo nuestro ser, todo lo que somos, Señor, nuestra vida te la entregamos a ti, Padre. Esta noche de hoy, mi Señor, con un corazón agradecido, Padre, por las glorias, Señor, por la bondad, por la misericordia, Señor, que tuviste con nosotros este año 2015. Padre amado, nosotros venimos, Señor, con un corazón dispuesto también a escuchar tu palabra, Señor, esta noche de hoy. Todos juntos, Señor, como el pueblo de Dios, como los hermanos en Cristo que somos, Padre. Venimos, Señor, a gozarnos, Padre, de tu palabra, mi Señor. Padre amado, te pedimos, Señor, que nos hables esta noche de hoy. Que tu Espíritu Santo descienda con poder sobre cada uno de nosotros. Que podamos sentir, Padre, el gozo de la salvación. Y que seas tú, Señor, acompañándonos también en el año que viene, en el 2016. En el nombre poderoso y bendito de Jesús decimos amén y amén. Entonces Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y esta prédica de hoy, el título de esta prédica es Buena palabra y mala palabra, se llama. Buena palabra y mala palabra. Hermanos, ¿qué ocurre cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús? Nosotros venimos cargando al mundo una serie de cosas, una serie de malos hábitos. Estamos acostumbrados a hacer muchas cosas que en Cristo Jesús no pueden ser así. Entonces, ¿qué ocurre? El Señor empieza a hacer la obra en nosotros. Y el Señor empieza a cambiarnos, el Señor empieza a moldearnos. Como dice la palabra, que el Señor es el alfarero, ¿verdad? Y nosotros somos el barro. El Señor empieza a moldearnos. El Señor empieza a darnos entendimiento de las cosas que en Cristo Jesús se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer. Y ese es un proceso que va a durar toda nuestra vida. Toda nuestra vida vamos a ir aprendiendo más del Señor. Vamos a irnos santificando. Entonces, hermano, una de esas áreas donde el Señor necesita cambiarnos a todos es la manera que nosotros nos expresamos, la manera que nosotros hablamos. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es muy importante la manera que nosotros nos hablamos con los demás, nos expresamos, las cosas que decimos. Hay cosas que, ¿cómo pudiéramos decir? Conductas, formas de hablar, formas de comunicarnos que en el Señor tenemos que eliminar de nuestras vidas. Hablemos, por ejemplo, de lo que es el chisme. Hablemos de lo que son las mentiras. Hablemos de lo que es el enojo. Todas esas cosas. El Señor debe irlas sacando de nuestras vidas. Irnos santificando, irnos purificando. Y nosotros mostrando, ¿verdad? Con un testimonio en la obra que el Señor ha hecho en nosotros, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el chisme. Como dicen los hermanos del Salvador, el chambre. El chambre. Entonces, por supuesto, el chisme, eso no es edificante.
Esa es una de las primeras cosas que debemos sacar de nuestra mente, de nuestro corazón. Y la ocasión es propicia. ¿Verdad, hermano? Siempre cuando el año termina y un nuevo año comienza, uno se hace propósito. O sea, uno dice, bueno, yo le fallé al Señor en tal cosa, bueno, este año yo voy a mejorar, yo voy a poner todo mi esfuerzo, todo mi corazón en mejorar esta parte de mi vida que yo sé que yo le fallo al Señor. Pero que sea con un propósito de verdad, no como las personas que, bueno, yo voy a rebajar este año y a los 5 días de enero ya perdieron ese norte ahí. Esto vamos a hacerlo de todo corazón, ¿verdad? Entonces el chisme. Veamos qué dice Proverbios 20:19 del chisme. Proverbios 20:19. Dice la palabra del Señor: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Hermano, hay personas que tienen esa peculiaridad, que les encanta estar entre chismes, diciendo una cosa y otra, diciendo una cosa aquí, otra cosa allá. Entonces, como dice la primera parte de este versículo, el que anda en chisme descubre el secreto. Claro, descubre el secreto porque anda diciendo todo de toda la gente. Pero luego la palabra nos dice algo también. Nos dice: no te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Es decir, con ese tipo de personas no te juntes, no te entremetas, no te unas con ellos. Y es sencillo porque vamos a terminar en problemas. Proverbios 18, versículos del 7 al 8. Proverbios 18, versículos del 7 al 8. Dice la palabra de Dios: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para el alma, para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces, esta es otra cosa que le sucede a la persona que anda en chisme. Dice: la boca del necio es quebrantamiento para sí. Por supuesto, la persona que anda en chismes, que anda hablando de los demás, su boca, todas las acciones que esa persona hace, lo que le van a traer es eso que dice allí. Le va a traer, al fin y al cabo, quebrantamiento, la va a quebrantar, la va a perjudicar. Y sus labios son lazo para su alma. Con cada palabra, con cada chisme, con cada enredo que crea allí, precisamente lo que va creando es eso, va creando lazos para su alma, se va amarrando a sí mismo. Termina siendo víctima de las cosas que dice. Versículo 8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces este versículo es interesante, hermano, porque muchas veces nosotros caemos en ese juego del chisme también. Una persona viene y nos quiere decir algo. Nosotros, en vez de cortar por lo sano, gracias por decirme eso, o simplemente no le responden. Uno escucha, uno se interesa en lo que esa persona le está diciendo. Entonces a eso se refiere ese versículo, cuando dice: las palabras del chismoso son como bocado suave. ¿Qué es un bocado suave? Ahí en la palabra, ¿qué quiere decir eso, hermano? Un bocado suave se entiende como algo sabroso, como algo que es agradable de digerir para el cuerpo. Imagínense un dulce, sabroso, algo agradable. Entonces, muchas veces las palabras del chismoso son eso para nosotros. Lo que esa gente nos viene a decir, lo escuchamos completo, nos lo tragamos como bocado suave, y dice: y penetran hasta las entrañas.
Entonces muchas veces ese chisme, como dice ahí la palabra, penetra hasta nuestras entrañas, nos causa mal, nos causa malestar. Una serie de cosas malas para nosotros. Luego Proverbios 16:28. Proverbios 16:28 dice, Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Claro, el hombre perverso levanta contienda, es decir, el hombre perverso, el hombre chismoso va creando problemas por donde quiera que se mete. Y como dice después, aparta a los mejores amigos, creando división, diciendo mentiras, creando problemas. Entonces, estos son unos pocos versículos que el libro de Proverbios nos da acerca de ese tema. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros acerca de eso? Ya sabemos que el chisme es malo, pero no nos podemos quedar con eso. Entonces, ¿cómo manejamos esa situación? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? ¿Qué tenemos que hacer en vez de chismear, en vez de escuchar a los chismosos? Entonces, primeramente en Proverbios 11, versículos 12 y 13, Proverbios 11, versículos 12 y 13, dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Luego dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Entonces, primeramente, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. El que carece de entendimiento, como dice la Biblia en Proverbios, cuando compara entre lo que es el sabio y el necio, ¿verdad? El que carece de entendimiento, es decir, el necio, el que menosprecia a su prójimo, es decir, va hablando de su prójimo, va hablando a espaldas de la gente. Pero ¿qué hace el hombre prudente? ¿Qué hace el sabio? Calla. Si a usted le llega un chisme, hermano, en su trabajo, en la congregación, aquí en la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Simplemente callar. No se haga partícipe de eso. No se haga partícipe de eso. Hermano, en el amor de Cristo, si un hermano está fallando en algo y todos le fallamos al Señor, primero que le falla soy yo, este que está aquí. Si algún hermano le falla en algo al Señor, entonces hacemos mal en andar diciendo, mire, este hermano está haciendo esto y aquello. Mire, el hermano tal anda en aquello, el hermano no. ¿Qué tenemos que hacer en vez de eso? Bueno, vamos a orar por ese hermano. Si sabemos que ese hermano le está fallando al Señor, o ponerlo en oración. Padre, ayuda al hermano fulano en esta lucha que tiene. Mucho menos inventar, hermano, cosas de las personas. Inventarle cosas. No, mire, el hermano hizo tal y tal, cuando el hermano no ha hecho nada. Entonces, sí. Luego en el versículo 13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. Eso lo leíamos antes también. Eso lo leíamos en Proverbios 20:19. Lo repite la Biblia en Proverbios 11:3. El que anda en chismes descubre el secreto, anda diciendo cosas de los demás. Mas el espíritu fiel lo guarda todo. El espíritu fiel lo guarda todo. Si usted en realidad siente respeto, si usted en realidad siente consideración por una persona, en vez de andar hablando de esa persona, se mantiene callada, con discreción. Hermano, muchas veces, los martes, los cultos de los martes, oramos por personas. Y por supuesto, hay cosas que se pueden decir, pues problemas, situaciones que están pasando a las personas que se pueden comentar. Vamos a orar por fulano de tal que está pasando por este problema, pero hay cosas que no se pueden decir, hay cosas que
que hay que tener discreción porque son temas sensibles, son temas delicados que no se pueden estar hablando. Entonces, en ese caso, ¿en qué dirección oramos? ¿Cómo se hace esa oración? Simplemente decimos, ¿verdad? Hermanos, vamos a orar por una familia, vamos a orar por una persona que está pasando tribulación o que está pasando tal problema, pero todo con mucha discreción, todo sin hablar de la persona. Alabado sea el nombre de Jesús. Y finalmente, Proverbios 21-23 dice: el que guarda, Proverbios 21-23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Eso está evidente, ¿verdad? El que no anda hablando de los demás, el que mantiene su boca y su lengua cerrada, su alma guarda de angustia. ¿Por qué? Porque no está metido en problemas, porque no anda creando situaciones, rollos. Entonces, esto nos dice la palabra acerca del chisme. Otra cosa que el Señor aborrece, otra cosa que tenemos que cambiar, el tema de las mentiras. La prédica hoy se llama buena palabra, mala palabra. Ese es otro tipo de palabra que tenemos que cambiar también. La mentira. El Señor aborrece la mentira. ¿Y por qué? Primeramente porque Dios es verdad. En Juan 14:6 en Juan 14:6 Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. El Señor mismo, Jesús mismo, Él se describe como la verdad. Es decir, Jesús es verdad. Todo lo que viene del Señor, todo lo que viene de Dios es bueno, todo lo que viene del Señor es verdadero. Por el contrario, todo lo que viene de Satanás, todo lo que viene del diablo es mentira. Entonces, como siempre, Dios y Satanás son lo opuesto, son lo contrario. Mientras Dios es verdad, Satanás es mentira. En Juan 8:44, de hecho, dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, hablando de Satanás, Él ha sido homicida desde el principio. Eso es Juan 8:44. Y no ha permanecido en la verdad. ¿Y por qué? Porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentiras, de suyo habla. ¿Por qué? Porque Él es mentiroso y Él es el padre de la mentira. Entonces, Dios es verdad, Jesús es verdad, Satanás es mentira. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, Dios aborrece la mentira y en muchos versículos de la Biblia es recurrente. El Señor nos lo va a recordar. Traigo algunos de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, del 16 al 19. ¿Qué dice la palabra? Proverbios 6, del 16 al 19. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Entonces, allí empieza a enumerar las cosas que aborrece Jehová. Entonces, la número 1 dice los ojos altivos. La número 2 que aborrece, ¿cuál es? La lengua mentirosa. Luego dice, número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número 5, los pies presurosos para correr al mal. Luego en el número 6 vuelve con el tema de las mentiras, el testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces aquí, de las 7 cosas que aborrece el Señor, en 2 oportunidades hace referencia a la mentira. Número 1, dice de plano ahí la lengua mentirosa, y en el lugar número 6 dice el testigo falso que habla mentiras. En Apocalipsis 22,
versículos 14 y 15. Y fíjense lo siguiente, hermano, ya la Biblia, ya en los últimos capítulos. Si mal no recuerdo, Apocalipsis 22, que es el último capítulo de la Biblia, tiene 21 versículos, si mal no recuerdo. Entonces, ya terminando la Biblia, otra vez la palabra de Dios nos trae a la memoria el tema de las mentiras, el versículo 14 y 15. Dice la palabra: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que irán al cielo, ¿verdad? Bienaventurados los que irán a la presencia del Señor. Pero luego en el versículo 15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y finalmente, y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, en el versículo 15 nos da una lista. Primeramente dice: mas los perros estarán fuera. Ahora, esa palabra no se refiere a los perritos, a los animales, obviamente. Cuando hoy la palabra dice los perros, eso se refiere a las personas malvadas, las personas de viles, corruptas, malas. En el antiguo Israel, los judíos le tenían como cierta, ¿cómo pudiéramos decir? No le gustaban lo que uno llama los perros callejeros. Entonces, por eso hacen esa comparación. Mas los perros estarán fuera, pero los perros se refieren a las personas viles, malas. Y hace una lista pequeña ahí, dice: los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y finalmente todo aquel que ama y hace mentiras. Fíjense eso, todo aquel que ama y hace mentira, es decir, esa persona que le encanta mentir, que anda diciendo mentiras todo el tiempo. Y la mentira es cosa seria, hermano. La mentira es como un efecto de bola de nieve, que la bola de nieve va cayendo por la montaña y se va haciendo más grande y más grande y más grande, hasta que llega un momento que se hace muy grande. El que dice mentira, hermano, tiene que tener muy buena memoria. Así es, porque dice la mentira la primera vez, y para mantener esa mentira tiene que acordarme: oye, ¿qué fue lo que dije aquella vez? Y entonces acordarse de una cosa y otra y otra y otra. Tengo un testimonio de mi mamá, cuando ella estaba trabajando, ella me cuenta esto. Un día llegó un señor que trabajaba con ella, ya supervisaba a ese señor. Le dice: señora Marixa, yo tengo que pedirle unos días de permiso, yo me tengo que ausentar porque mi papá se murió. Entonces mi mamá le dice: bueno, está bien, Vladimir, así se llamaba el señor, está bien, Vladimir, mis condolencias, vaya al velorio de su papá y tómese el tiempo que considere. Entonces, bueno, pasan unos meses y entonces vuelve este señor y le dice a mi mamá: señora Marixa, necesito unos días de permiso. ¿Por qué, Vladimir? Se me murió mi papá. Bueno, ¿y cuántos papás tiene usted? Pues? Entonces, el que dice mentiras tiene que acordarse muy bien de lo que dice. Tiene que acordarse muy bien para mantener toda esa mentira inicial. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de la mentira? ¿Qué tenemos que hacer en vez de mentir? Vamos a Proverbios 12. Proverbios 12. Vamos a leer los versículos del 17 al 20. Proverbios 12, versículos del 17 al 20. Dice la palabra: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanece para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien.
Entonces, ¿qué nos dice la palabra? El que habla verdad declara justicia. Por supuesto, lo que decíamos antes, Dios, Jesús es verdad. El que habla la verdad está diciendo cosas justas. Ahora, el testigo mentiroso lo que está diciendo es engaño. Luego dice la palabra, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Claro, cuando empiezan a decir mentiras, cuando empiezan a lastimar a los demás, a perjudicar a los demás. Entonces, claro, las palabras son como golpes de espada. ¿Por qué? Porque hieren, porque lastiman. Pero la lengua de los sabios, la lengua que habla verdad, dice la palabra, es como medicina, es decir, que le trae alivio, le trae confort. El labio veraz permanece para siempre, el labio que dice la verdad permanece para siempre. La verdad permanece para siempre. Más la lengua mentirosa solo por un momento. Claro, ninguna mentira queda oculta para siempre. Todo sale a la luz. Finalmente dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Personas que de continuo viven maquinando, viven pensando el mal. Tienen pensamientos de maldad dentro de sí, tienen un corazón malo, un corazón perverso. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dentro de esas personas lo que hay es engaño, lo que hay es mentira. Pero en los que piensan el bien, en los que dicen la verdad, ¿qué hay? Hay alegría. Proverbios 12:22. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Es decir, los labios que dicen mentira, fíjense la palabra que aparece en la Biblia, dice abominación a Jehová. ¿Qué quiere decir abominación? Abominación es algo que no solamente es que al Señor no le gusta, sino que va un poco más allá. Es algo que el Señor le desagrada sobremanera, el Señor lo detesta, lo aborrece. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los que dicen la verdad alegran al Señor. Entonces el llamado es para eso también, para hablar con la verdad siempre por delante. Si alguna vez hemos mentido, hermano, vamos a hacernos el propósito de mejorar. Lo que decía antes, en este año que comienza, ¿verdad? Si le hemos fallado al Señor mintiendo, pues en el 2016 hagamos el propósito de no mentir. Yo he mentido, yo le pido al Señor que me perdone. Yo he mentido, yo he dicho mentira. Y le pido al Señor que me perdone. Y sigamos adelante, pues. Otro tema, dice el enojo. Otra cosa que tenemos que cambiar en nuestra vida, el tema del enojo. Esas personas que explosivas, esas personas que andan con rabia, que gritan a los demás, que no le pueden decir nada. No, yo soy así. Bueno, en el Señor no podemos ser así. En el Señor somos nuevas criaturas, ¿verdad? Todo lo viejo ha quedado atrás. Entonces el que grita a los demás, el que tiene por costumbre hablarle gritado a las personas, el que tiene por costumbre molestarse, que tiene por costumbre esas explosiones de carácter, bueno, en Cristo Jesús eso no está bien. Vamos a ver Mateo 5, del 21 al 22. Mateo 5, del 21 al 22. Mateo 5, 21 al 22, el que habla es Cristo Jesús. Dice la palabra: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio.
y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces es interesante estos dos versículos, porque fíjense, en el versículo 21 dice la palabra: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí está hablando Cristo Jesús del mandamiento de no matar. Pero interesante porque el Señor lo compara con el enojo, porque el Señor dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio también. Es decir, que el que mate va a ser culpable de juicio, pero el que se enoje contra su hermano también será culpable de juicio. También será culpable de juicio. Entonces, ahora, hermano, ¿qué significa eso? Eso quiere decir que ante todo uno va a andar con un... No, ¿verdad? Hay cosas que obviamente causan molestia. Y hay reacciones, hay situaciones en las cuales la reacción natural es molestarse. Si uno ve una injusticia, si uno ve algo que está mal, uno no se va a reír, uno no se va a alegrar. Entonces, es lícito enojarse. Hay ocasiones que hay que molestarse. Pero entonces, ¿qué ocurre? Entonces, esa molestia no puede quedar para siempre. Ese sentimiento de rabia, de molestia que uno sintió en un momento determinado, eso no puede permanecer dentro de uno. Tampoco puede ser que la persona pueda andar molesta todo el tiempo. Enojarse sin razón, enojarse por la más mínima cosa, mal carácter, no. Entonces, en Proverbios 14, 17, fíjense lo que dice la palabra. En Proverbios 14, 17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras, y esto es algo obvio. Una persona que fácilmente se enoja, una persona que está fuera de sus cabales, es más propensa a actuar de una manera irracional, una manera que le puede causar problemas, como dice la palabra, hacer locuras, a molestarse, a gritar a los demás, a golpearlo, qué sé yo, cosas que escapan, ¿verdad?, de un comportamiento normal. Y el hombre perverso será aborrecido. Claro, una vez que esa persona hace esas locuras, se gana el desprecio de los demás, se crea una fama. Mire, esa persona que está ahí, tenga cuidado. Mire, esa persona es problemática. Esa persona se molesta y no está viendo, le mete su golpe. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer en vez de airarnos, en vez de molestarnos? Entonces, vamos a Proverbios 22, del 24 al 25. Proverbios 22, del 24 al 25. Dice la palabra: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Entonces, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Es decir, no andes en compañía del iracundo, no andes en compañía de la persona que se molesta rápido. No andes en compañía de esa persona. ¿Por qué? Dice: no sea que aprenda sus maneras. Es decir, que no sea que de tanto andar con esa persona termine haciendo lo mismo que esa persona hace. Y finalmente tomes lazo para tu alma, como dice la palabra. Es decir, actuando mal, airándose, ¿qué va a ocurrir con esas personas? Simplemente tomar lazo para su alma, causarse problemas ellos mismos. Entonces, mi hermano, recuerdo, por ejemplo, en Venezuela, no sé cómo será en los otros países, tal vez similar.
Pero muchas veces en mi país estaba ese modelo de que para uno darse a respetar, uno tiene que ser así, una persona así, como dice la palabra, enojona, airarse. Porque si usted no es así, no lo respetan. Entonces usted se encuentra en los trabajos esas personas así. Esos jefes, que lo que les gusta es estarlo gritando a uno y pisoteándolo. Ya, que eso no es así. Y eso es bien común, no sé cómo será, tal vez sea similar. Pero entonces a la luz de la palabra de Dios vemos que esto no es así. Que la palabra de Dios nos llama a que no nos airemos, a que no nos molestemos. Que el Señor aborrece eso. Eso es mentira. Para que uno lo respete, uno no tiene que estar humillando a los demás, uno no tiene que estar gritando, uno no tiene que estar abusando de la gente. Alabado sea el nombre de Jesús. Uno se gana el respeto de otra manera, ¿verdad? Uno se gana el respeto primeramente respetando a los demás. Y finalmente en Efesios 4, versículos 26 y 27, y este es un versículo que todos recordamos, Efesios 4, del 26 al 27, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Entonces, lo que yo decía hace un rato atrás, es lícito enojarse. Uno no va a reaccionar a todas las cosas riéndose. Y aquí la palabra lo confirma. La palabra dice airaos, ¿verdad? Cuando uno tenga que molestarse en un momento de carácter, hacerlo. Pero no pequéis. Y luego algo bien importante: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no se vaya a la cama, no vaya a dormirse, no se acueste a dormir con esa rabia encima. Haga las paces. Haga las paces con la persona, haga las paces con Dios. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Luego dice: ni deis lugar al diablo. Si uno no hace las paces, si uno tiene ese sentimiento, ese mal sentimiento en su corazón, ¿qué ocurre? Eso va creciendo también. Y entonces uno le empieza a dar vueltas la cabeza. No, pero es que esta persona lo que me hizo. No, que mañana cuando me la encuentre ya se las va a ver conmigo, que mira, me las va a pagar. Y empieza a darle vueltas a uno la cabeza. No, entonces todo lo contrario. Aclarar esa situación, ¿para qué? Para no darle lugar al diablo. Amén. Amén. Entonces, ya para terminar, Proverbios 25, 28. Proverbios 25, 28. Dice la palabra de Dios: como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, aquí la palabra compara a una ciudad sin muros, ¿verdad? Una ciudad sin defensas, con un hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es decir, con una persona que no tiene dominio propio, que no tiene dominio sobre sí misma. ¿Qué pasaba con las ciudades antiguas cuando las ciudades amuralladas? La muralla era la defensa, ¿verdad? Cuando venían los otros pueblos, los enemigos a atacarlos, ¿qué hacía la muralla? La muralla los defendía, los mantenía protegidos. ¿Qué ocurre cuando la ciudad no tiene muralla? Pues queda totalmente indefensa, queda a merced de los malos, a merced de los enemigos. Igualmente pasa con la persona que no tiene dominio propio, que como dice la palabra, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El hombre que se enojó y le metió su golpe al que estaba ahí al frente. El hombre que no puede refrenar su lengua. El hombre que miente. Entonces, el llamado es para que, una vez más, lo que decía antes, en estos tiempos que es propicio a ponerse metas para el año que viene, entonces que esa sea una de las metas.
todos le fallamos al Señor, todos caemos. Entonces, poner de nuestra parte, pedirle al Señor que el Señor nos ayude. Que si en alguna de estas tres cosas que hablamos hoy le hemos estado fallando al Señor, que el Señor nos ayude a mantenernos firmes. Que nos dé entendimiento, ¿verdad?, de su palabra. Amén.